Bueno, hemos terminado en cuáles son los diferentes tipos de aditivos, ya lo hemos enumerado, y vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. Los aditivos incorporadores de aire se emplean principalmente cuando los hormigones están expuestos a ciclos de congelación y deshielo en climas fríos, es decir, cuando tengo probabilidades elevadas de temperaturas bajo cero y además el elemento estructural puede estar saturado, y también los hormigones a colar bajo agua. Hay que controlarlos, se incorpora en planta y las dosis son muy pequeñitas, del orden del 0,05 al 0,25% del peso del cemento, lo cual hace a veces que en un camión hormigonero de 6-8 metros cúbicos vaya un litro y medio de aditivo en total, lo cual indica que la medición tiene que ser muy bien realizada y el aire se crea no solo por el aditivo sino durante el mezclado, lo cual hace indispensable que estos aditivos se incorporen en planta. Reducen un poquito el contenido de agua porque el aire que se forma son burbujas muy chiquitas que ayudan un poco a la trabajabilidad, como pequeños rulemanes que ayudan un poco a la trabajabilidad, lo cual hace que se reduzca un poco lo que es el contenido de agua. Y uno de los defectos, de las debilidades que tiene este aditivo es que al incorporar aire, incorpora un fluido que no tiene resistencia a compresión, el aire no resiste nada, con lo cual va a bajar la resistencia bastante, entre un 4 y un 5% por cada contenido de aire adicional al naturalmente incorporado. Solo como ejemplo, si un hormigón tiene, como veremos en dosificación, aire natural, que tiene el hormigón de 1,5%, y luego incorporamos aire hasta que llegue a 5,5% total, vamos a tener el 4% de contenido de aire adicional. Bien, ese 4% de contenido adicional con un 4% de caída por cada porcentaje, estamos hablando que puede caer un 15% a igualdad de relación agua-cemento, lo cual es algo a tener en cuenta desde la dosificación y el diseño. Respecto a los incorporadores de aire, ya lo hemos dicho en la unidad 1, en la parte de historia, se crean por accidente unos pavimentos que resistían mucho más a los ciclos de congelaciones de hielo que otros en Estados Unidos, y se verificó en la década del 30 que justamente esos tenían aire por un defecto de fabricación en el cemento que incorporaba aire. Es raro pensar que con aire un hormigón pueda ser más durable, pero básicamente es por el mismo fenómeno de congelación de agua, que cuando congela el agua aumenta el volumen un 8, un 9%, esas presiones, vamos a ver, hidráulicas, osmóticas, generan tensiones de atracción y si yo tengo aire vacío, ese 8% de agua dentro de la pasta de cemento puede congelarse ahí y volver luego a lo que es la red capilar. Las burbujas de aire están entre 10 micrómetros y 1 milímetro, es decir, algunas son visibles a simple vista, con fotografía de alta resolución pueden verse varias de ellas, y hay que tener en cuenta que durante el manipuleo, bombeo y vibrado no se vayan esas burbujas. Básicamente, los capilares del hormigón cuando está saturado están llenos de una solución intersticial cargada de gai, cal y hidróxido de calcio, que hace que congele a 3-4 grados bajo cero, no congela a 0 grados, y como todo esto se maneja por fuerzas capilares en muy pequeños diámetros, yo incorporo estas burbujas de aire, digo, quedan distribuidas y estadísticamente cortan los poros, con lo cual esa burbuja de aire, cuando llega un poro, el agua que se quiera congelar en ese poro se va a congelar, pero el exceso va a quedar en la burbuja de aire. Cuando se descongele, vuelve lo que es a la solución intersticial. Si la presión hidráulica que da el mismo hielo al congelarse, o la osmótica, que es la presión que se va generando entre la diferencia de concentraciones que existe entre el burbuja de aire que no tiene concentración y el poro que está muy cargado en diferentes elementos, cualquiera de esas dos presiones puede hacer que vaya fisurándose el hormigón siempre desde afuera hacia adentro, es decir, desde la fuente de congelación, que es donde hay agua y donde está el mayor gradiente térmico en la superficie, y luego es progresivo hacia el interior de la pieza. Acá tiene un gráfico arriba a la derecha que me da un contenido de aire óptimo desde el punto de vista de durabilidad, que está entre el 5 y el 7%, dependiendo del tamaño máximo del agregado, ya lo vamos a ver enseguida, y la resistencia en rojo siempre cae. Ahí tienen
Abajo a la izquierda, ensayo de ciclo de congelación de hielo como hormigones mal diseñados, alta relación agua-cemento, sin aire, resisten muy mal respecto a un hormigón bien diseñado con aire y baja relación agua-cemento. Las burbujas de aire se ven en la fotografía ahí para que tengan una idea de la escala, que son visibles ante cualquier lupa con un corte de hormigón. En el hormigón fresco reducen un poquito de agua, dan algo mejor de trabajabilidad, reducen algo la exudación, o sea, eso anda bien, mejora un poco la cohesividad, es decir, lo hace más resistente a la segregación, y el hormigón endurecido puede dar mejores terminaciones, da mucho aumento de la durabilidad, principalmente ante congelaciones de hielo, pero reduce lo que es la resistencia mecánica. Respecto a los contenidos de aire, varían en función del tamaño máximo del agregado. Si ustedes ven la tabla que está a la derecha, a mayor tamaño máximo agregado, menor contenido de aire. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de pasta. Recuerden que en la unidad 2 dijimos que al aumentar el tamaño máximo del agregado, íbamos a tener menor contenido de pasta, con lo cual baja el contenido de aire que se mide porque lo que incorpora aire es dentro del mortero de la pasta. Bien, y los ambientes C1 y C2 lo vamos a ver en durabilidad, pero hay dos ambientes de durabilidad asociados a congelaciones hielo. Aquel que se incorporan, que no se utilizan durante la vida útil del pavimento o del puente, de lo que fuese, sales descongelantes. Cuando no se usan, se pide contenidos de aire menores que cuando se usan estas sales descongelantes. Estas sales descongelantes puede ser sal común, urea, que se emplea, eh, hacen que la velocidad de lo que es el secado de la pieza, es decir, cuando el descongelamiento, disculpen, cuando se descongela sea tan rápido que haya que tener mayor cantidad de aire para poder resistir a los ciclos cuando se aplican sales descongelantes. Esos ciclos de congelación y de hielo. No me sale la palabra, disculpen. Y además de incorporar aire, necesitamos relaciones agua-cemento bajas, más bajas cuando usamos sales descongelantes, ya que el ataque es más rápido, con lo cual causa más deterioro, y mayor categoría resistente asociada. Esto lo veremos más en el diseño de durabilidad, lo vamos a repetir todo esto. Bien, siguiendo con otros aditivos están los retardadores. Los retardadores de fragua se emplean cuando se transporta hormigón a más de 90 minutos de distancia, cuando hay hormigonadas masivas, se prevén hormigonadas lentas, cuando hay tiempo caluroso o cuando hay una combinación de todos estos factores. Se incorporan en planta, obviamente, porque si llegué a la obra a las 4 horas, un transporte largo, incorporo el retardador y bueno, capaz que ya empezaron algunas reacciones de fraude. Entonces se incorporan en planta y las dosis son bajas, del 0,2 al 0,4% del cemento, y en general también tienen cierto poder reductor de agua, ya que dispersan, entonces les explico enseguida, las partículas de cemento. Ya dijimos que todas las tareas de puesta en obra tienen que ser concluidas antes que inicie el fragüe, y a veces tengo que extender ese fragüe, como les digo, en condiciones de tiempo caluroso, cuando tengo hormigonadas muy grandes, cuando tengo lo que es grandes distancias y tiempos de transporte asociados. Y los retardadores de fragüe lo que hacen es reducir las velocidades de hidratación de ciertos compuestos y la solubilidad de otros para, dentro de lo que era esa fase, el periodo durmiente que habíamos hablado en hidratación y fragüe, mediante reacciones químicas, reducir las reacciones químicas realmente, se decadan determinado tiempo. Los retardadores, ya vimos las aplicaciones, y también pueden llegar a dar condiciones favorables en ciertas provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, donde las condiciones de tiempo caluroso están presentes en más de la mitad del año y a veces son de aplicación frecuente. Los acelerantes, tenemos dos tipos de acelerantes, los acelerantes de fragüe y los acelerantes de endurecimiento. Los de fragüe son aquellos que yo quiero acelerar y acortar a lo más posible esas 2 a 6 horas que tengo para trabajar el hormigón, lo cual tiene aplicaciones muy contadas, porque ustedes imagínense que estos acelerantes actúan en la escala de segundos o minutos, y yo le incorporo este acelerante de fragüe a un camión hormigonero y se me va a endurecer todo. Entonces no tienen tantas aplicaciones. Sí, en otros casos se suelen solicitar, y muchas veces erróneamente, a mi criterio, pueden varios no coincidir con lo que yo digo, acelerantes de endurecimiento para ganar resistencias tempranamente, los cuales se pueden utilizar,
pero no siguiendo a ciegas la ficha del fabricante, sino realizando ensayos. La aplicación de los acelerantes de Fraude, que son el hormigón proyectado y el premoldeado, y un acelerante de Fraude muy empleado y de endurecimiento durante mucho tiempo fue el cloruro de calcio. En Estados Unidos, en la década del 70 principalmente, se utilizó porque acelera mucho las reacciones, es barato, pero se vio que los cloruros eran cantidades tan grandes, porque estos aditivos van en cantidades grandes del peso del cemento, 3-4%, es decir, cerca de 10 veces lo que va un retardador, para que tengan una idea, o por lo menos 5 veces más. Son compuestos químicos diferentes, y en este caso el cloruro de calcio hizo estragos en lo que fue durabilidad y corrosión de armaduras de estructura de hormigón, de allí que se prefieren siempre los aditivos libres de cloruros, salvo en algún caso particular de hormigón simple que se podría utilizar este tipo de lo que es base de cloruros, que es buen acelerante, pero malo para la durabilidad. Como les decía, los acelerantes Fraude se emplean en la industria del premoldeado o en lo que es el hormigón proyectado. Quizás la mayor aplicación del hormigón proyectado van dosis altas, del 5 al 7% del peso del cemento, son los aditivos que más se utilizan, y se inyectan en la misma boquilla cuando va saliendo la mezcla húmeda, generalmente una consistencia muy plástica del hormigón por la boquilla a proyectar, este shotcrete que se llama. Se inyecta cierta cantidad de aditivo, una maquinaria especial tipo robot en general, como se ve en la fotografía, y se impacta, por ejemplo, para túneles, para sostener taludes, para reparar estructuras, y eso hace que el inicio de fraude sea casi instantáneo del hormigón, ¿sí? Podemos estar hablando de la escala de algunos minutos, pero rápidamente fragua el hormigón, pero no se incorpora en el camión, se incorpora en la boquilla, pero va mezclado en la masa del hormigón. Muchos túneles construidos en el país, incluso muchos en Mendoza, se ha empleado lo que son aditivos acelerantes de fragua. Y los acelerantes de endurecimiento se emplean cuando yo quiero no acelerar el fragua, esa ventana de esas 13 horas, sino cuando yo quiero habilitar ante una estructura, desapuntalar antes una losa, aplicar ante una tensión de post-tensado en un puente. Bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos aditivos acelerantes, para que tengan buen efecto, hay que incorporarlos en planta. Muchas veces el cliente quiere incorporarlos él, lo cual no tiene el efecto deseado, y hay que tener en cuenta que hay que hacer ensayos. Muchas veces, ¿sí?, se dice, bueno, la ficha técnica dice el 1% del peso del cemento. Tengo 400 kilos, le pongo 4 kilos por metro cúbico y a los 2 días habilito el pavimento. Y si no hago ensayos, no rompo una probeta, no mido alguna propiedad, la verdad que es de dudosa aplicación. En un pavimento, más que haya grandes fisuras y haya que levantar, no pasa nada, pero en desapuntalamiento del oso y otras estructuras puede traer problemas serios la aplicación a ciega de estas recetas. Acá tenemos un gráfico de resistencia a tiempo. Si nosotros tenemos un hormigón H20, por dar un ejemplo, el hormigón de menor categoría resistente estructural, sin acelerante puede tener esta evolución. Con un buen acelerante, lo cual es muy difícil encontrar, ¿sí?, puedo llegar a hacer crecer esta resistencia a igualdad de relación agua-cemento y me ahorro 2, 3 o 4 días de lo que es la habilitación o el desapuntalamiento de una estructura. Pero fíjense, si yo empleo un H25, bueno, siempre la curva va a estar por encima del H20 con acelerante. En general, una categoría resistente quiere decir subir de H20 a H25 es más barato que utilizar el acelerante en el H20. Y fíjense que simplemente al observar la curva ustedes ven que siempre está arriba, y además voy a tener más durabilidad, más resistencia y muchas otras cosas que empleando un hormigón de categoría resistente más baja. Y si utilizo un H30, ni les cuento, siempre la curva va a estar muy por encima del H20 con acelerante o del H25 con acelerante. Estamos hablando de acelerantes de endurecimiento. Así, si yo quiero tener un H20, puedo usar un H25 y a los 7 9 días lo tengo, pero puedo utilizar un H30 y a los 4 o 5 días también lo tengo. Así, los hormigones de alta performance se pueden emplear para habilitar tempranamente pavimentos. Acá tienen curvas que dejo que las vean. Está en un artículo también de las lecturas obligatorias. Pero por ejemplo, para obtener un hormigón H21 para habilitar el tránsito, bueno, fíjense, con un H30
está en la flecha, yo lo logro cerca de los 7 días. Con un H40 lo logro a los 4 días. Con un H60 lo logro a los 2 días. ¿Qué quiere decir? Que mientras más arriba me ve en la categoría resistente, sin hablar de acelerantes, solo categoría resistente quiere decir solo la resistencia dada por la baja relación agua-cemento, por la baja en la relación agua-cemento, yo puedo obtener un aceleramiento muy importante de las resistencias sin un aditivo adicional. El otro campo muy importante, el más importante que hay de aditivos en el mundo son los reductores de agua, ¿sí? Dentro de los reductores de agua, si ustedes se fijan sumando los superfluidificantes y los plastificantes, 3 de cada 4 aditivos son reductores de agua. El resto son otros, acelerantes, aire incorporado, retardadores, que son los que vimos anteriormente. Los reductores de agua son los que vamos a ver ahora, que son los que mayoritariamente se emplean. Y vean ustedes que los impermeabilizantes o hidrófugos y los otros se emplean, pero mucho menos masivamente, es decir, tienen aplicaciones mucho más controladas y mucho más acotadas. Los reductores de agua van a tener diferentes rangos. Los de bajo rango, que casi no se emplean, que reducen la cantidad de agua a igualdad de consistencia, igualdad de asentamiento, entre un 5 y un 8%. Los reductores de medio rango del 8 al 12% y por definición son reductores de alto rango cuando tiene más del 12% respecto a un hormigón sin aditivo. Quiere decir que le pongo un 12% menos de agua para lograr la misma trabajabilidad. ¿Bien? Y hay reductores de agua de muy alto rango que no está totalmente definido a partir de cuándo son, pero algunas fuentes hablan del 18%, del 20% o del 25%, y como son compuestos químicos totalmente diferentes, se les llama a los hiperfluidificantes. Los aditivos C y D, es decir, los superfluidificantes y los hiperfluidificantes, pueden utilizarse en planta y o en obra. Todos los anteriores aditivos que veníamos hablando decíamos que se pueden utilizar solo en planta. Y acá los reductores de agua de medio y bajo rango es altamente recomendable usarlos en planta. Ya vamos a ver después por qué. ¿Por qué son tan utilizados los reductores de agua respecto a otros aditivos? Porque muchas veces necesito aumentar el asentamiento, aumentar la consistencia, que trabajen más fácil el obrero y el hormigón. Porque muchas veces quiero reducir el contenido de agua para mejorar la relación agua-cemento e irme más arriba en resistencia y en durabilidad, o bien para optimizar el contenido de cemento con las consecuencias técnicas y ambientales que tengo. Se denomina plastificante cuando se incorpora en planta y fluidificante cuando se incorpora en obra. Básicamente en ambos casos bajo agua. En planta bajo cantidad de agua para cierto asentamiento. Y en obra, cuando me llega con asentamiento 8, ¿sí? Consistencia plástica, y lo quiero llevar a 15, a una consistencia fluida, le pongo el superfluidificante y también me está ahorrando agua, porque me ahorra el agua que yo le pondría en obra para llevarlo de 8 a 15. Espero que se entienda eso. Igual lo van a entender mejor en la unidad 7. Respecto a lo que es la reducción de agua, como les decía, hay diferentes compuestos químicos. Los en base a lignina en general son los de medio rango, los naftalenos y melaminas son los de rango medio y rango alto, y los de muy alto rango son compuestos químicos que se denominan de base de policarboxilatos. Bien, esos son los que tienen mayor poder de reducción de agua, que puede llegar hasta el 30%. Son compuestos químicos muchas veces derivados de otras industrias, como la industria de la madera. Son ejemplos de reaprovechamiento de químicos descartados. Son polímeros que andan bien dentro del hormigón. ¿Cómo andan bien dentro del hormigón? Yo tengo partículas de cemento, como ven ustedes ahí en gris, y las partículas de cemento naturalmente después de la fabricación misma quedan cargadas eléctricamente. Eso hace que se formen grumos, que no se dispersen, que tengan agua atrapada. Y esa agua atrapada no se permite para que dé trabajabilidad. Ese gráfico, les pido que hagan imaginación, que es lo que está a la derecha, imagínenselo en 3D. Quiere decir que tengo agua como encerrada. ¿Qué es lo que hacen los reductores de agua de más menos rango? Son partículas poliméricas que con carga eléctrica se imantan, se atraen las partículas de cemento, y esas cadenas del polímero, que no son demasiado largas, lo que hacen es repeler una partícula de cemento a otra, dando una estructura mucho más eh,
mucho más amigable, voy a tener hidratación mucho más eh, normal, voy a tener menos poros luego y principalmente voy a liberar ese agua que tengo atrapada por esta naturalidad de las partículas de cemento que están cargadas positivamente. Así actúan los reductores de agua. Como les decía, básicamente los diferentes compuestos han sido la lignina con reductores de agua y las melaminas, son todos polímeros artificiales hasta la década del 50 del 70, luego lo que son los naftalenos con reducciones de agua de hasta el 20%, y luego los policarboxilatos que a partir del 2000 sí son los que cada vez más se emplean, no solo para hormigones de alta performance, sino para hormigones convencionales. ¿Qué es lo que voy haciendo? Como se ve en el gráfico de la derecha, mientras más voy sacando el agua, bueno, menos poros me van a quedar. Y mientras menos poros voy a tener más resistencia y más durabilidad. Fíjense en las dos imágenes de la izquierda, esos porotos que se ven, a la izquierda está el cemento floculado, quiere decir formando flóculos, como pelotitas. Tengo agua atrapada. En cambio abajo coloco un superplastificante, un fluidificante, lo que fuese, y lo que hace es dispersar lo que son las partículas. Volviendo, que me pasé un poco a la diferencia entre plastificante y fluidificante. Los reductores de agua, en función de cuándo uno los aplica, se denominan plastificantes o fluidificantes. Si yo los utilizo en obra, se denominan fluidificantes. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la trabajabilidad, fluidifico el hormigón. Superfluidificantes, hiperfluidificantes. Mayor rango el hiper que el super. Y se llaman plastificantes cuando yo lo incorporo en planta, que yo plastifico el hormigón, quiere decir bajo el contenido de agua pero mantengo la trabajabilidad, y pueden ser superplastificantes o hiperplastificantes en función del poder de reducción de agua. El compuesto químico del plastificante o el fluidificante es exactamente el mismo. El bidón, el tacho, el contenedor es exactamente igual, es el mismo aditivo. Nada más que lo llamo plastificante cuando lo pongo en planta y lo llamo fluidificante cuando lo pongo en obra. Tienen muchas ventajas, ya las dijimos, y principalmente unos grandes rasgos de por qué son muy empleados son porque son económicos y me permiten bajar el contenido, el costo unitario del hormigón. Ya lo veremos en dosificación de hormigones, pero si yo tengo una relación agua-cemento de 0,50 y tengo una demanda de agua de 180 litros, bueno, tendré un hormigón de 360 kilos por metro cúbico. 180 dividido 0,50 me da 360. Si yo puedo bajar, ¿sí?, lo que es ese contenido de agua, por dar un ejemplo, 20 litros, 20 litros, es decir, de 180 pasarlo a 160, para una relación agua-cemento de 0,50 tendré 320 kilos de cemento. Con lo cual voy a tener un delta de 40 kilos de cemento de ahorro económico, de menos contaminación ambiental, desde el punto de vista que lo quieran ver. Voy a tener el costo del aditivo, pero el costo del aditivo va a ser mucho más barato que esos 40 kilos de cemento que yo estoy bajando. Como les decía, los aditivos fluidificantes o plastificantes derivan con lo que es básicamente con lo que es el momento en el cual lo incorporo. Esto un poquito repetido. Los reductores de agua o plastificantes de bajo rango, es decir, no los super ni los hiper, las dosis son entre el 0,3 y el 0,5% del cemento. Ahí tiene un ejemplo para ver qué significa entre el 0,3 y el 0,5. Si yo pongo el 0,35% y tengo un contenido de cemento de 340, será 1,2 kilos de aditivo, y los aditivos reductores de agua suelen tener densidades de 1,1 a 1,3, con lo cual un kilo no es un litro, y 1,2 dividido 1,18 será 1 litro por metro cúbico. Bien, y si yo me paso con estos aditivos reductores de bajo o medio rango, aquellos que reducían menos del 12% de agua, puedo tener problemas de retraso o inhibición de fraude, como veremos más adelante. Siguiendo, los superfluidificantes tienen dosis mayores que los otros, son otros compuestos químicos, reducen más el agua y más el asentamiento. Una dosis normal emplea el 0,65% del peso del cemento, da 2,4 kilos de aditivo por metro cúbico, por una densidad de 1,1, por dar un ejemplo, 1,2, me da cerca de 2 litros por metro cúbico. Pero esto sale de ensayos, no significa que esto
tenga que cumplirse con todos los materiales que tenemos en la provincia y en el país. Así, sin aditivo, tengo asentamiento 5, por dar un ejemplo, una consistencia seca. Con un fluidificante tengo un hormigón más trabajable, con una mezcla muy plástica, y con un superfluidificante lo podría llevar a una consistencia fluida. Bien, entonces esto es la incorporación en obra. Y acá tienen el efecto fluidificante y plastificante, que es lo que yo les he explicado. Los hiperfluidificantes son aquellos reductores de agua de muy alto rango, aquellos que reducen del 20 al 30% y que en algunos casos pueden mejorar lo que es el comportamiento de dar tan fluidez para obtener hormigones autocompactantes. Sin embargo, como veremos en la unidad 10, hay que tener en cuenta que los hormigones autocompactantes no solo es meterle un hormigón común, un aditivo hiperfluidificante, sino que también hay que diseñar la mezcla adecuadamente, tener cierto contenido de finos, realizar ensayos, seguimientos de obra, control de aceptación particulares. Quiere decir que los aditivos hiperfluidificantes para el caso de hormigón autocompactantes son condiciones necesarias, pero no suficientes. Esto lo veremos más en la unidad 10. Los hidrófugos impermeabilizantes, Mendoza es la provincia sin lugar a dudas que más se utilizan, y en la mayor cantidad de los casos se utilizan mal los aditivos hidrófugos. Existe una muy mala conciencia en que todo hormigón tiene que llevar hidrófugo. Desconozco el origen, pero está muy arraigado, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en las obras. Problemas que no se van a ir abajo una estructura, pero a veces se dice, bueno, pongamos el hidrófugo a un hormigón en obra, que como ya saben, desde la unidad 1 sale H4, H8 o lo que fuese, pero pongamos el hidrófugo. El hidrófugo no sirve absolutamente para nada en hormigones de alta relación agua-cemento. Quiere decir que yo tengo un hormigón de relación agua-cemento 0,65, 0,80, 1 en algunos casos, por más que sea una exageración, es verdad. Bueno, le pongo un hidrófugo y ¿de qué me va a servir? De nada, con lo cual, si yo quiero utilizar un hidrófugo, hay que hacer ensayos, hay que definir la dosis óptima mediante ensayo de solución capilar y no usarlos a ciegas. Y siempre utilizarlos con una categoría resistente elevada o bien con una relación agua-cemento baja. El reglamento CIRSOC nunca habla del concepto de aditivo hidrófugo y sí habla de hormigones impermeables. Cuando yo quiero tener un hormigón impermeable me dice use un H30 y una relación agua-cemento de 0,50 o menor. Con lo cual hay que evaluar. Usar un H20 más un hidrófugo es más caro y menos efectivo que utilizar un H30 sin hidrófugo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Es un tema que suele surgir algún debate más en los cursos a profesionales, y hay que tener en cuenta que estos hidrófugos a veces reducen, hasta lo admiten las fichas técnicas, hasta un 20% de resistencia. Con lo cual hay que tener mucha atención en su uso y están muy diversificados, hasta aparecen en pliego de especificaciones, y muy pocas veces tienen el efecto deseado. Los aditivos espumígenos vamos a ver que son como incorporadores de aire, pero a muy alto rango, que sirven principalmente para lo que se denominan RDC, relleno de densidad controlada, que son hormigones no estructurales para reemplazar suelos donde es difícil conseguir suelo bien compactado, o cuando es imposible controlar una eficaz compactación, o cuando se hace inseguro. Tirar un suelo y compactarlo en una zanja a 10 metros de profundidad o a 8 metros de profundidad es inseguro. Entonces se pueden utilizar estos hormigones que realmente son morteros, que no se segregan, no necesitan curado generalmente, y que el aditivo espumígeno que incorpora aire no a un 4, 5, 6% como lo que le dije al inicio del incorporador de aire, sino un 20, un 25%, y hacen que la mezcla no sea segregable, sea muy fluida y que no necesite ningún esfuerzo de compactación. Tienen muy bajas resistencias, pero siempre mayores a la de cualquier suelo bien compactado. Todo esto lo veremos en la unidad 10 de hormigones especiales. Tiene una gran cantidad de ventajas, ya lo veremos, porque no se me hunden después los pavimentos, tengo una calidad garantizada, se puede utilizar como subbase en pavimentos, reduce lo que es el equipamiento necesario, la mano de obra, la rapidez. Todo esto lo veremos en la unidad 10, pero los RDC hay que meterle un aditivo espumígeno, que es un detergente industrial que crea aire de forma exagerada, baja mucho la resistencia, pero en este caso es bueno porque la tengo que hacer asimilable a la de un suelo y tiene una elasticidad más parecida a la de un suelo que a la de un hormigón. Los pigmentos pueden ser líquidos, pueden ser sólidos,
y se van incorporando en diferentes dosis en peso para hacer hormigones coloreados. Esto también lo veremos en la unidad 10 de hormigones especiales, pero se puede hacer hormigón rojo, marrón, amarillo, en función de estos aditivos que van dentro de la masa del hormigón. Dentro de otros tipos de aditivos tenemos lo de contracción compensada, que son aquellos que generan ligeras expansiones, como se ve en el gráfico de la derecha, para que el hormigón esté siempre comprimido o muy ligeramente traccionado y reducir lo que es la contracción del hormigón. Son aditivos costosos, pero que muchas veces se justifican, bien sea en estructuras postensadas, bien sea en grandes pisos industriales sin juntas, o grandes paños de 40 por 40, 50 por 50, por ejemplo, en cámaras frigoríficas robotizadas, en la industria automotriz, donde el mantenimiento de juntas es muy importante. Esto también lo vamos a ver en la unidad 10, pero hay aditivos específicos que crean esta ligera expansión. También puede haber aditivos que generan más expansión, por ejemplo para las lechadas de inyección en vaina de postensado, por ejemplo para refuerzos estructurales, como se ve a la derecha, para una submuración, que yo incorporo un aditivo expansivo en el hormigón y crean grandes expansiones, cerca del 1%. Fíjense en el tabique que está en la submuración. Si yo lo lleno con un hormigón común, ese hormigón común se va a contraer, lo cual va a generar una fisura entre el hormigón de arriba y el hormigón de abajo, entre el existente y el nuevo, porque va a haber una contracción. El expansivo lo que hace es generar una expansión para que a tope cree la unión entre un hormigón y otro, bien sea en una submuración o en un refuerzo. Los aditivos estabilizadores de hidratación cada vez se están utilizando más, son como retardadores de fragua, pero a mayor escala. Mediante ensayos de laboratorio muy controlados hay que definir y luego pasar a ensayos de laboratorio y luego a escala industrial, y uno puede dormir, entre comillas, el hormigón 10-20 horas, es decir, de un día para otro, reaprovechar sobrantes, dejar el hormigón de un día para otro en el camión, hacer grande distancia de transporte, 6, 8, 10 horas, mantener el hormigón en estado fresco durante estas horas, pero reitero, hay que hacer estudios muy finos para que el aditivo sepa cuando tiene que cesar, terminar lo que es su acción y que se reactiven lo que son las reacciones de hidratación. Los modificadores de viscosidad son aditivos muy específicos para hormigonados bajo agua, por ejemplo para ciertos hormigones autocompactantes, para mejorar la resistencia al deslave, quiere decir que cuando entre el hormigón al agua que no se disperse las partículas, y tiene aplicaciones hoy en día no este, demasiado extensas, son aditivos algo residuales en lo que es su peso, su utilización, pero para hormigonados bajo agua es su principal aplicación. También hay aditivos que sirven para reducir potenciales patologías, por ejemplo inhibidores de corrosión en masa dentro del hormigón, inhibidores como sales de litio o carbonatos de litio para las reacciones de cal agregado, pero hoy en día se prefieren utilizar mejores especificaciones del diseño, más recubrimientos, menor relación agua-cemento para inhibir la corrosión, o bien utilizar adiciones minerales activas para reducir la potencialidad de la reacción al cal agregado, con lo cual existen aditivos para todos, pero no hay muchos de estos tipos empleados en el país. También, por ejemplo, puede haber aditivos anticongelantes que se utilizan muy mal, a veces como los hidrófugos. No digo que sean malos los aditivos, sino que a veces se utilizan mal. Y por ejemplo, a veces se dice, bueno, va a helar, le pongo aditivo anticongelante y listo el hormigón. Y no, si se hiela y no lo protejo, el hormigón se va a dañar. Con lo cual, la misma ficha del aditivo, como ven abajo a la derecha, dice, bueno, utilice tal aditivo. Ojo, úselo, pero también proteja el hormigón. Póngale caloventores, póngale mantas térmicas, todo lo que vamos en la unidad 9. Entonces uno se puede poner a pensar, bueno, si yo tengo que usar lo que dice el reglamento, ¿por qué uso el anticongelante? Nada más que el anticongelante a veces uno piensa que es una solución ante este tipo de cosas y no lo es. Acá tiene otra ficha técnica que dice, bueno, utilice el 2% del peso del cemento, mucho. Por ejemplo, 5, 8 kilos por metro cúbico, es mucho, es caro. Pero, fíjense, dice abajo que la temperatura del hormigón tiene que ser lo que dice CIRSOC, y una vez el molde de hormigón tiene que ser bien protegido contra la pérdida de calor y humedad, aislándolo y cubriéndolo. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que la ficha de aditivo me dice úselo, pero también protéjalo. Y el reglamento CIRSOC en ningún momento de su cuerpo dice la palabra aditivo anticongelante. ¿Qué quiere decir? Que son aditivos que a veces se utilizan, no digo que sean malos, pero a veces se utilizan mal. Y al utilizarlos mal,
Después viene el vendedor de aditivos y dice, bueno, la ficha técnica dice que lo tenés que proteger. Y va a tener razón, ¿sí? Entonces, al igual que los hidrófugos, son aditivos que a veces se utilizan mal, no digo que sean malos, sino que hay que hacer ensayos, hay que verificar la efectividad y siempre hay que utilizar lo que son otras medidas y hay otras alternativas que muchas veces son menos costosas y más efectivas que utilizar estos aditivos. Lo que son aspectos reglamentarios y normativos y reglas de buen uso lo dejamos para otra parte de la presentación.